80 años se producía el mayor hallazgo de la historia de la arqueología. Escuchábamos a Lord Carnarvon y a Howard Carter, nerviosos, contemplando una imagen que nadie más ha podido ver y que estaba encerrada ahí desde hace milenios. Hace 80 años, una noche como hoy, comenzaba no solo el descubrimiento de la tumba del faraón niño, sino también la maldición de las momias. Una tumba concreta en el corazón del Valle de los Reyes, la KV62, intacta, y en ella un sarcófago de oro de 1.250 kilos. Os habla Iker Jiménez en compañía de todo un equipo que hace posible Milenio 3, Katia Rocha, Carlos Barroso, Carmen Porter. Primero, ante todo, gracias por vuestra confianza, esas más de 700.000 personas que a estas horas y también en madrugada en común escuchan Milenio 3 cada semana. Simplemente un detalle y unos números sobrecogedores, nunca mejor dicho, que solo nos imponen una norma: hacerlo cada vez mejor y con más esfuerzo. Era el mes de noviembre y unos soñadores encontraban el culmen a años de sacrificio. Hay una noticia que me gustaría daros a todos. La tengo entre las manos. Durante este año, en otro lugar muy distinto del Valle de los Reyes, el Museo Egipcio de Turín, han ocurrido extraños desmayos, podríamos decirlo así. 26 personas según la Fiscalía de Turín, al frente de ella el fiscal Rafael Guarinello, han asegurado sentirse fatal, perder la visión, náuseas, vómitos en la sala subterránea de las momias. Ha ocurrido en este año en el que se cumplen 80 del descubrimiento de la tumba de Tutankamón, la que empezó a generar una auténtica hilera de misteriosas muertes. Y hay un detalle que a toda la audiencia y a nuestro gran técnico Antonio Bravo le gustará mucho. 26 personas han enfermado sin que se sepan las causas, muchas de ellas niños, profesores incluso de colegios, en el Museo de Turín. 26 personas, las mismas, el mismo número de fallecidos en aquellos primeros años que asolaron a los herejes que se atrevieron a romper los sellos de la tumba de Tutankamón. Una efeméride muy especial para todos los que hacemos Milenio 3 y para todos los que hemos visitado, por ejemplo, ese museo, el Museo Egipcio de Turín, y sobre todo para los que hemos puesto el pie en las calientes arenas del Valle de los Reyes. Esperamos en alguna ocasión transmitir desde allí, sería un auténtico sueño. Nos acompaña hoy un amigo muy especial. Nacho Ares, director de la revista de Arqueología, está aquí en penumbra en el Estudio 1 y yo creo que tan sobrecogido como gran parte de la audiencia, escuchando ese momento histórico, ¿verdad, Nacho? Ese momento en que dos personas rompen unas piedras y se encuentran con ¿qué? Muy buenas noches, Iker. Y lo primero, enhorabuena por la cantidad de miles de personas que te siguen todas las noches de domingo. Pues efectivamente cumplimos 80 años de uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes, aunque yo me atrevería a decir el más importante de todos, que no ha conseguido ser superado en absoluto por ningún otro. Hay que pensar un poco los sentimientos de esas dos personas, Lord Carnarvon y Howard Carter, cuando el 4 de noviembre de 1922 en primer lugar aparecieron los peldaños y luego a finales de mes cuando llegaron a la propia entrada de la antecámara y a través de un pequeño orificio introdujeron una vela. Fue Howard Carter el encargado de hacer esta tarea y descubrió lo que él definió como una especie de velo de oro. Únicamente veía el fulgor del oro por todas las partes, no son prácticamente sus palabras. Tremendo, el destello del oro encerrado ahí 3.000 años. Se encontró una imagen que probablemente ningún otro mortal ha podido ver, que es una tumba intacta, ¿no, Nacho? Sí, es una de las, quizás el detalle que ha dado protagonismo a todo este descubrimiento es precisamente eso, que es la única tumba intacta real, si dejamos de lado un poco las que descubrió Pierre Montet en Tanis, al norte de Egipto, que eran también tumbas reales, pero no tenían desde luego ni la fastuosidad ni pertenecían a una de las etapas de la historia de Egipto más controvertidas, como es la época de Amarna, con el faraón Akenatón, etcétera. Nacho Ares, director de la prestigiosa revista de Arqueología, nos ha traído un documento excepcional. Vamos a escuchar breves segundos porque es una grabación muy vieja, muy antigua, pero en un día como hoy, en una noche como hoy, merece la pena este pequeño homenaje. Es la voz del descubridor
de aquella historia. Howard Carter, esta es su voz. 33 centuries had passed since human feet last trod the floor on which we stood, and yet the signs of recent life were around us. Nacho Ares, ¿qué nos decía? Que era un momento histórico, era un momento en que él se dirigía, creo que a la BBC, y hablaba de lo que tenía a sus pies, ¿no? Es la única grabación que se conserva de Howard Carter, realizada poquitos años de su muerte, en 1939. Como bien dices, fue realizada por la BBC y cuenta un poco esa visión tan espectacular que él tuvo a caballo entre los años 1922 y 1923. Habla de los siglos que han pasado desde que el ojo humano volviera a ver por segunda vez todos los tesoros del faraón niño, y la impresión que tuvieron, sobre todo cuando llegaron a lo que es la cámara mortuoria propiamente dicha de Tutankamón, y en una de las capillas que rodeaban al sarcófago, encontraron los sellos intactos, y que ya fue quizás el hecho que les convenció de que efectivamente era un sitio totalmente virgen, que no había pisado absolutamente nadie desde hace más de 3000 años. Perseguían, Nacho, la tumba de este faraón niño muerto con 18 años. Ahora hablaremos de su extraña muerte. Hace tan solo una semana los teletipos de medio mundo hablaban del último estudio del FBI, en el que se suponía que Tutankamón había muerto asesinado. Pero Tutankamón era hijo de alguien muy especial, de Amenofis IV de Akenatón, de una persona hereje, cuya imagen se talló y se destruyó de nuevo en todo Egipto. Fue un hombre que cambió demasiadas cosas, era un hijo de un auténtico hereje, y buscaban esa tumba con auténtico ahínco. Hay que comprender el sueño que ellos tenían, estaban convencidos de que lo iban a encontrar. ¿Cuál sería, si podemos hacer una fotografía, sé que es muy difícil, Nacho, cuando esa vela entra en ese pasadizo, en esa tumba KV62 del Valle de los Reyes, en Luxor, y se encuentran? ¿Qué se encuentran, Nacho? ¿Cuál sería, digamos, si tuviéramos ahí una cámara, aunque ellos hicieron luego fotografías, aquellos destellos, aquellas figuras, ¿qué había? ¿Qué elementos había? Pues en primer lugar, como he comentado antes, lo que más le llamó a Howard Carter fue el brillo del oro. Todos los objetos que había en esa antecámara, que era la primera habitación a la que se tenía acceso una vez cruzado el pasillo, pues estaban prácticamente todos, eran de madera cubierta de oro. Luego las piezas propiamente de oro macizo no llegarían hasta lo que sería la cámara sepulcral. Pero una de las cosas que más llamaron la atención a Howard Carter, el arqueólogo, fue que por primera vez se tenía constancia arqueológica, constancia física de muebles, de objetos, de figuras. Exacto. Que únicamente los egiptólogos conocían a través de pinturas, de relieves en templos y en tumbas, y realmente fue una de las cosas que más le impresionó a Howard Carter, ¿no? Poder conseguir reposacabezas, poder conseguir incluso el maniquí de Tutankamón con el que se probaba los vestidos del pequeño faraón, un montón de detalles mínimos que acercaban de alguna manera la humanidad de esas personas, de esos reyes de hace más de 3000 años. El vivir cotidiano. Y sobre todo, Nacho, te voy a preguntar porque había dos pequeños sarcófagos que esto, cuando nos hemos estado todo el equipo documentando, a mí me ha dejado helado. Junto a Tutankamón había dos pequeños sarcófagos que estoy seguro que la mayoría de la gente desconoce por completo su existencia, con dos niños que no llegaron a nacer y que tenían ya sus máscaras mortuorias. Sí, esto apareció en la llamada Cámara del Tesoro, y ahí efectivamente fueron descubiertos dos pequeños sarcófagos que contenían unos fetos que, cuando fueron analizados en la década de los 20, pues no se ha podido demostrar si efectivamente eran hijos de Tutankamón y Angesenamón, el matrimonio real, y que todavía estamos un poco pendientes de los estudios de ADN, pero es bastante insólito encontrar este tipo de hallazgos. Hay un pequeño paralelismo en la tumba de uno de los hijos de Ramsés III en el Valle de las Reinas. También fue descubierto un feto, quizás como una especie de símbolo de renacer para ir acompañado de estas pequeñas criaturas en el más allá, pero todavía es un enigma histórico. Había inscripciones extrañas en esa tumba, había inscripciones que más o menos orientaban a que no se podía violar aquel espacio sagrado, aquel espacio del que saldría el alma, y viajaría hacia ese otro mundo, que era prácticamente un mundo misterioso, pero para el que los egipcios preparaban toda su vida, toda su existencia. Esas inscripciones misteriosas de "no se turbe la paz de los muertos" ha provocado un montón de historias, entre ellas una leyenda increíble y ratificada con datos y partes de defunción. Una leyenda que incluso las películas más antiguas se hicieron eco de ella. Empezaron un rosario de muertes, del que ahora vamos a hablar, un rosario de muertes increíbles. Tan es así que el gran Boris Karloff protagonizó una película llamada La momia, año 1941, y en ella, casi asombrados por la cantidad de óbitos, de muertes, de fallecimientos extraños de todas aquellas personas que abrieron aquella tumba, exponía así algunas de sus conclusiones en pleno filme.
Yo diría que este pobre diablo tuvo una muerte terrible. Se contorsionó dentro de la caja. Mire los vendajes. ¿Enterrado vivo? Una ejecución por traición, supongo. Tal vez la respuesta esté en ese cofre que encontramos. Ya veo que no descansará usted hasta que abra el cofre. Adelante, tráigalo y lo abriremos. La madera está totalmente podrida. Muerte, castigo eterno para cualquiera que abra este cofre en el nombre de Amon-Ra, rey de los dioses. Piense que no todas las maldiciones se han debilitado. Algunas de esas maldiciones siguen teniendo su poder. Pienso que ese cofre traerá desgracia a quien lo abra. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Una circunferencia de 1 metro. Me llegó a cegar los ojos y quedé casi inconsciente. Sobre el fenómeno ovni no existe término medio. O crees o no crees. En ambos casos el libro Encuentros de Iker Jiménez resulta apasionante. Encuentros, la obra más completa sobre ovnis en España, desvela más de 300 casos y casi 400 fotografías. Y además incluye un CD con 80 minutos de reveladores testimonios. Encuentros de Iker Jiménez, publicado por editorial EDAF. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Y hacemos un breve paréntesis. Siempre sabéis que hay una segunda edición de Milenio 3 de 3 a 4 de la madrugada con un montón de contenidos. Un pequeño avance, Carmen Porter. Pues sí, Iker, porque la noche viene cargadita, la madrugada, mejor dicho. Nos iremos hasta Badajoz, donde nuestro corresponsal nos hablará sobre los últimos avistamientos ovni que se están produciendo en la zona y en los que ha intervenido nada menos que la Policía Nacional. También contactaremos con Córdoba. Desde allí José Manuel García Bautista nos hablará sobre la exposición de la Sábana Santa que se está llevando a cabo en Cabra. Iker, además, ¿sabes qué? Es la primera vez que se hace una talla a tamaño natural del hombre de la sábana. Hablaremos de ello. Viajaremos hasta Estados Unidos, donde nuestro corresponsal de la cadena SER, Javier del Pino, nos dará la última hora sobre un informe que está realizando la NASA sobre la llegada del hombre a la Luna. También inauguraremos una nueva sección, La Historia Perdida, que trata sobre enigmas del pasado y de la cual se encargará nuestro invitado de esta noche, Nacho Ares. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3. En la SER. Esta madrugada de 3 a 4, una nueva cita y se me olvida siempre, milenio3@cadenaser.com, milenio3@cadenaser.com, con todos vuestros mails, peticiones, sugerencias que serán leídas, por supuesto, tenidas en cuenta en la madrugada. Hablábamos con Boris Karloff, esa película, año 32, me corregía Nacho, micrófono cerrado, año 32, pues prácticamente 10 años después de que se descubra la tumba del faraón niño. Hablábamos de una serie de muertes. Yo me quedo... siempre digo impresionado, sobrecogido, son términos que aquí en Milenio 3 son habituales, ¿no? Le vas a permitir, Nacho, que dé una pequeña lista y, por favor, abran bien los oídos. El propio Lord Carnarvon, el hombre que patrocinaba, digámoslo así, a Howard Carter, el que ponía el dinero para descubrir esa tumba, a las pocas semanas de descubrirse el sarcófago impresionante, ese chacal que estaba encima de otros objetos, aquellos fetos momificados, aquella tumba que parecía un poco improvisada, como si ese faraón hubiera muerto antes de tiempo, pues como digo, semanas después fallece. Tenía 57 años, era el 5 de abril. 130 días después de abrirse la tumba, un mosquito, un diabólico mosquito, le pica en Asuán y fallece con unas fiebres altísimas. Cuentan los cronistas de la época, incluso los periódicos, que en todo el Cairo se apagó la luz. En aquellas mismas fechas, viendo las catástrofes que se sucedían, la periodista italiana Maria Corelli había escrito en un titular en el Corriere della Sera algo así: sobre los intrusos en una tumba sellada cae el castigo más horrible. Cuentan que una de las personas que estaban dentro de la tumba el primer día de buscar inscripciones, de buscar elementos, fue Alan Gardiner, y que en algunos jeroglíficos tachados había uno de ellos, no se hizo muy público, que decía: la muerte golpeará a aquel que turbe el reposo del faraón. Y comenzaron, bueno, la lista que hemos dicho de óbitos que congregan hoy lo que es el cuerpo de la maldición de Tutankamón. El primero en caer después de Lord Carnarvon, si podemos decirlo así, fue Aubrey Hebert, que era hermano de Lord Carnarvon
que ante la impresión de la muerte de este se suicida en un arrebato de locura y se lanza al vacío. El secretario de Lord Carnarvon, también horas después prácticamente, Richard Bechtel, se lo encuentran muerto en la cama, enfermedad desconocida, esto se repitió muchas veces, y el parte médico decía supuesta embolia. Poco después, los Wehrstein se lanza al vacío desde un 7º piso. Era el padre de ese secretario. Muy poquito después, el profesor Lafleur, de Canadá, que era el primer científico norteamericano que entraba en esa tumba, siente un tremendo estado febril, un calor impresionante. Muere en Luxor sin que los médicos se lo expliquen. Arthur Maas, del Metropolitan Museum de Nueva York, ni más ni menos, trabajaba con Carter en la catalogación y ordenación del material. Se siente también con esa extraña fiebre y muere cuando es trasladado a Estados Unidos porque no quería recibir cuidados en Egipto. Así, uno tras otro. Por ejemplo, Salem Ben Hamdi, que era el que practicó la primera autopsia al propio faraón, murió con esas fiebres extrañas, fiebres que alcanzaban 43 grados de temperatura, que descomponían prácticamente la sangre. Una lista, uno tras otro. Henry Bristol, Jack Gould, Evelyn White, George Benedict, Mario Pasanova, todos muertos uno tras otro, todos ellos habían estado en aquellos primeros días en la tumba del faraón niño. Nacho, esto es una auténtica leyenda negra de la egiptología. ¿Tenemos elementos para pensar que hay algo de verdad, de maldición, en la gente que estuvo en aquellos primeros días? Hombre, hay que reconocer que también luego en los medios de comunicación salieron listas excesivamente alargadas de gente que en un principio no había tenido un contacto directo con la tumba, ni mucho menos había trabajado directamente. Pero sí que es cierto que por lo menos 13 de las casi 20 personas que asistieron a la apertura oficial de la cámara sepulcral de Tutankamón en febrero de 1923 fallecieron en circunstancias extrañas, ¿no? Entre ellos Lord Carnarvon, como acababas de comentar. Y muchos de ellos además en situaciones muy similares, presentando síntomas de fiebre y ante situaciones de salud que en absoluto preveían la situación de fallecimiento. Ahora hablaremos de las hipótesis que hay hasta hoy en día de realmente por qué murió toda esa gente que se componía, digamos que era el equipo principal que entró en aquella tumba. Antes de todo eso me gustaría darles una cita importante. Saben que aquí siempre apoyamos los libros. Tutankamón, el último hijo del sol, a punto de salir del horno de la imprenta, editorial Oberón, y por supuesto nuestro amigo Nacho Ares, donde nos cuenta todos estos misterios. Nos gustaría saber qué piensa Francisco Martín Valentín, que es director del Instituto de Estudios del Antiguo Egipto, y nos hablaba, vamos a escuchar, Nacho, atentamente, algo sobre esta maldición, lo que piensan los verdaderos egiptólogos sobre esta maldición. El tema de la maldición de las tumbas tiene su fundamento y su origen desde luego en que se han encontrado textos en tumbas. Desde el Imperio Antiguo en adelante hay textos execratorios para los posibles violadores. Por ejemplo, durante la dinastía cuarta concretamente, y en la zona precisamente de la ciudad de los obreros de las pirámides de Giza, existe ya un antecedente de una amenaza al posible violador con castigos de que, en fin, si viola la tumba y no es piadoso, le atacará el cocodrilo, el león y la serpiente. Pero esto sigue durante toda la historia de Egipto. Esto tomó carta de naturaleza con el tema de Tutankamón, con motivo pues de la serie de muertes irregulares, vamos a decir, o sospechosas que se produjeron a partir del descubrimiento de la tumba y de la apertura de la tumba. Ciertamente es una secuencia, digamos, poco común el ritmo de muertes que se produjeron de las personas que intervinieron en el descubrimiento. Francisco Martín Valentín nos hablaba de muertes irregulares, el director del Instituto de Estudios del Antiguo Egipto. Personas que han viajado, que saben con todos los datos lo que hay y que evidentemente ante este filón o a luz de datos solo se puede, mostrar cierto escepticismo, pero ahí están, casi toda la gente, menos precisamente Howard Carter, que fue el primero que entró allí, aunque dicen que al día siguiente le picó un alacrán, y lo cuentan las crónicas, pero es el único que no falleció de manera extraña. Nacho, se especulan varias teorías. Hay 4 teorías de científicas que han intentado explicar que la leyenda no existe. Evidentemente la ciencia no puede admitir esto, y se han puesto a trabajar. Hablan de un tipo de hongo, Aspergillus niger, hablan de veneno
en los propios vendajes de las momias, hablan de radiaciones y hablan de guano de murciélago. Explícanos tú un poco esto, que seguro que lo vamos a comprender mucho mejor. Hombre, de las 4 hipótesis que has presentado, la del veneno, la histoplasmosis, que es la que provoca el guano de murciélago, el aspergillus y la radioactividad, yo creo que con la que se quedan los investigadores actuales es la del aspergillus, ¿no? La existencia de un microorganismo, un hongo, que es capaz de permanecer latente en elementos orgánicos durante miles de años y reactivarse automáticamente con miles de años vivo, efectivamente, y reactivarse automáticamente con la entrada de oxígeno nuevo. Además es una cosa que tienen perfectamente estudiado los egiptólogos, y además yo siempre he dicho que cuando la ciencia, la egiptología, estudia las causas de las muertes relacionadas con la tumba de Tutankamón, lo único que hacen es reconocer la existencia, entre comillas, de una maldición. Claro, por lo menos reconoce la existencia de esas muertes, como decía antes, ¿no? Y el aspergillus, que además está demostrado científicamente que ha sido una enfermedad que ha afectado a otros investigadores, a otros arqueólogos que han trabajado sobre todo con papiros, con maderas, o sea, todo lo que sean elementos orgánicos que con el paso del tiempo, al pudrirse, pues generan este tipo de aspergillus, hongos que afectan sobre todo a las vías respiratorias, y que no existe en la actualidad ningún medicamento que pueda contrarrestar los efectos de este hongo, pues acaban con la vida de las personas. Por ejemplo, Lord Carnarvon, que tenía afecciones respiratorias, Arthur Mace también, que falleció relacionado con la tumba de Tutankamón. Estas personas tenían problemas precisamente, como digo, en las vías respiratorias, y es muy posible que el aspergillus lo que hiciera fue acelerar esos procesos degenerativos. Una noche como hoy, hace 80 años, también hablaban, Nacho, de algún embadurne especial de las momias, que era lo que la Fiscalía de Turín investigaba este año, de a ver si todavía, digamos, el remanente en esas momias, porque solo era en la sala subterránea de las momias del Museo Egipcio de Turín donde se producían estos desmayos, vaídos, vómitos. Dicen que en la tumba de Tutankamón había una frase sobre la tumba que decía: oh madre de la noche, extiende sobre nosotros tus alas eternas. Y cuentan también que Lord Carnarvon, cuando fallecía, justo cuando se iba del Cairo toda la luz, a las 1:50 horas del 5 de abril del año 23, 130 días, como hemos dicho antes, después de abrirse la tumba, en estado febril evidentemente, decía: he escuchado su llamada y le sigo. Otra de las hipótesis que tú además tratas en tu libro, Nacho, en Tutankamón, el último hijo del sol, es cómo murió este faraón. Muchos piensan que precisamente la maldición ataca a los profanadores de tumbas porque también había cierta maldición. Lo hemos dicho, hijo de un hereje, en ese muchacho, muerto a los 18 años. Los teletipos, hablábamos del FBI, finalizaban una investigación en la que se suponía que no había sido una muerte natural, aparentemente, y aquella tumba, que ahora tú nos explicarás, improvisada, no realizada con todo el primor de una persona que, bueno, de avanzada edad, y que le preparaban todo con perfección. No, era algo improvisado, algo había pasado con ese muchacho. Vamos a preguntar de nuevo a Francisco Martín Valentín, director del Instituto de Estudios del Antiguo Egipto, ¿qué opina él de cómo murió Tutankamón, algo que está de plena actualidad? Y luego nos cuentas tu opinión, Nacho. A la vista del último examen que se hizo de la momia de Tutankamón por el doctor Harris, creo recordar, pues fue él quien llamó la atención sobre el hecho de una extraña señal que tenía en el occipucio del cráneo. Y a partir de ahí se especuló, viendo las radiografías y haciendo análisis con anatomopatólogos y forenses, para ver qué había pasado en esa cabeza, ¿no? En el cráneo de Tutankamón. Y parece que los expertos dicen que pudiera haber habido un golpe en la base del cráneo, en el occipucio, que dentro del interior del cerebro se produjo o se pudo haber producido una acumulación de sangre que finalmente acabó presionando el cerebro y que finalmente pudo producir la muerte. Yo, sin embargo, sí me inclinaría a lo que nos puede decir la historia, y lo que nos dice, parece que nos dice la historia, el contexto del mundo de Tutankamón, es que hubo una serie de personajes que actuaron alrededor del rey niño o del rey joven por intereses, pero que finalmente no les interesaba que pudiera seguir reinando porque era una salida de compromiso. Una especie de conspiración muy desconocida para la ciencia, porque no se acaban de poner de acuerdo sobre cómo acabó sus días ese faraón niño, que fue casado con 12 años y que murió pues con 18.
que según la tumba y la autopsia medía unos 64 metros y estaba bastante deforme porque se habían pasado, podemos decirlo así, con los ungüentos funerarios. Nacho, ¿tú qué teoría tienes hoy en día? ¿Este niño, hombre, faraón, rey de los egipcios, cómo terminó sus días? Quizás el fundamento de la maldición para muchos. Es muy difícil saberlo. Efectivamente, como comentaba Francisco Martín Valentín, existen una serie de indicios que han sido estudiados por médicos en donde se puede intuir más o menos que hubo una serie de circunstancias extrañas que rodearon a los últimos días de la muerte de Tutankamón, ¿no? Por ejemplo, también si estudiamos detenidamente algunos de los objetos, algunas de las representaciones de este rey aparecidas en la tumba, pues podremos ver que, por ejemplo, aparece tirando con arco sentado en una silla, ¿no? Algo totalmente insólito para cualquier arquero. Eso significa ya que tenía problemas para andar. Aparecieron también en la tumba infinidad de bastones, todos ellos con desgaste en la parte inferior, o sea que habían sido utilizados por el propio rey. Y quizás la aparición, el occipucio de esta acumulación de sangre quizás sea una de las razones, ¿no? Pero también es muy difícil decirlo porque hay que pensar que cuando fue descubierta la momia, como bien comentabas antes, estaba totalmente exagerado el embadurne de ungüentos utilizados para la momificación, y el propio Howard Carter y el equipo de arqueólogos tuvieron muchísimas dificultades para extraer la momia, ¿no? Y en esa extracción también se deterioró muchísimo el cráneo, y los forenses de hoy tienen lógicamente grandes dificultades de saber qué es lo que se estropeó en el cráneo en 1923, 24, 25, cuando fue analizada la momia, o realmente si esos problemas que tiene la anatomía actual de la momia derivan directamente de la figura de Tutankamón de hace casi 3.000 años. Ahí está el misterio, el Museo Egipcio de Turín, 26 desmayos, 26 muertes a lo largo de los años, y vamos a acabar con un sonido muy especial, unas trompetas que son las del ajuar funerario de Tutankamón, grabadas en 1939 por la BBC. Vamos a escucharlo. Pues estas trompetas que todavía suenan y mantienen el tipo, ¿verdad, Nacho?, tienen también una leyenda. Sí, porque se dice que incluso la persona que interpretó la música en el Museo del Cairo, que es donde está grabada la música, pues falleció al poco tiempo de tocar estas trompetas de plata, ¿no? Pero eso sí que está demostrado que es parte de la leyenda negra que cubre a la maldición de Tutankamón. Muy interesante esa palabra, leyenda negra. La directora del Museo de Turín, la directora del Museo Egipcio de Turín, Ana María Donadoni, decía que por favor, con estos desmayos, 26, el mismo número de muertos, no alimentemos la leyenda negra. Nosotros aquí simplemente hemos contado las cosas. milenio3@cadenaser.com, un buzón para todas vuestras sugerencias. Nos vemos dentro de 4 horas con nuestro programa especial. 147 metros de altura, 2,5 millones de bloques de piedra y una tecnología desconcertante. La Gran Pirámide de Giza es la última de las 7 maravillas del mundo que queda en pie. La más desafiante y extraña construcción alzada sobre nuestro planeta. Acerca de quién y cómo se construyó, los expertos siguen sin ponerse de acuerdo. Para muchos, la tecnología del trabajo de la piedra es algo imposible de ser imitado en nuestro tiempo. Para otros, fueron los faraones los que usurparon las pirámides reutilizándolas como tumbas, intentando las generaciones posteriores alzar otras que hoy son un simple montón de cascotes. El 17 de septiembre, un robot penetraba por uno de los pasadizos ascendentes en busca de una misteriosa puerta con 2 pomos de cobre descubierta en 1993. Medio mundo asistió a la transmisión de las imágenes de cómo por vez primera el ojo de la técnica entraba en un lugar que ya muchos llamaban la cámara secreta. Milenio 3 fue el único medio español que estuvo allí para contarles todo lo que ocurrió. Buenas noches, amigos. Milenio 3 en este horario especial, todavía media hora por el fútbol de verano, pero media hora intensa y media hora realmente yo creo que constructiva. Nunca mejor dicho la palabra constructiva, porque hablamos de misteriosos constructores, los de las pirámides de Gizeh. Parece mentira el misterio que tienen estos monumentos, sean lo que sean, que repentinamente esta semana todos los periódicos del mundo han llevado de nuevo a las pirámides a sus portadas.
Tengo sobre mi mesa periódicos árabes de otros países, periódicos por supuesto de España, que hablaban de la pirámide de Keops se niega a revelar su enigma. Así lo decía la edición de ayer del País. ¿Qué ha ocurrido en Egipto para que la información vuelva a dar la vuelta al mundo? Pues sencillamente que un robot llamado Pyramid Rover, con la increíble cobertura de National Geographic, se ha metido en las entrañas de esta construcción, intentando llegar a uno de los grandes enigmas que han guardado a la pirámide de Keops, que era la llamada cámara secreta, puerta de Gantenbrink. Vamos a hablar hoy de todo ello. Y vamos a hablar en Milenio 3, porque hemos sido el único programa que teníamos allí un corresponsal, viviendo todo eso, minuto a minuto, segundo a segundo, y ya conectamos con él la semana pasada. Francisco Contreras ha llegado, pues bueno, prácticamente está con las maletas en el estudio 1 de la cadena SER en Madrid. Francisco, buenas noches, amigo. Recién llegado. Buenas noches, Iker. Buenas noches a todos los oyentes de Milenio 3. Una experiencia, imagino, magnífica estar allí viviendo lo que parecía iba a ser, o ha sido, ahora nos explicaron los expertos, un auténtico hallazgo. Imborrable, una experiencia fantástica, emocionante, increíble, indescriptible. Costaría mucho volver a verbalizar todas las emociones que se sentían en aquel momento, tanto a nivel profesional como a nivel personal, ¿no? Son de esas experiencias, de esas aventuras dedicadas al mundo del misterio que dejan huella, sin lugar a dudas. El Pyramid Rover era un robot, es un robot de pequeño tamaño, porque hay que visualizar un poco el conducto del que hablamos, un conducto ascendente que no se sabe muy bien qué sentido tiene, en mitad de esta construcción de lo que íbamos a hablar, y que al final, en el año 93, Rudolf Gantenbrink, un prestigioso ingeniero, descubrió que se frenaba por una puerta, como ha contado Carlos Barroso en esta introducción. Una puerta que no sabemos a dónde va ni de dónde viene, y sobre todo qué contiene en su interior. En el año 93, toda aquella investigación, tampoco sabemos bien por qué, se clausuró, no continuó, hubo un montón de enigmas revoloteando aquella historia. Y después de 10 años, tampoco sabemos por qué, una década después prácticamente, el gobierno egipcio y National Geographic abren esa puerta y se encuentran con un gran misterio. Un misterio del que vamos a hablar, y un gran misterio que es en sí la vida, la construcción, el ejemplo increíble de tecnología e ingeniería que está levantado en el desierto. Y para eso nos hemos juntado alrededor de esta mesa llena de cuadernos, papeles, anotaciones, billetes de avión. Los viajeros, los expertos, los que conocen Egipto a la perfección, nos van a contar por qué de ese misterio, qué se oculta o qué se cuece en las arenas del desierto. Y tenemos ya con nosotros también, a mi izquierda, a don Javier Sierra, compañero de este programa, que sigue muy de cerca todos los viajes, todas las historias en las que se embarca Milenio 3. Por vez primera, no era él el que estaba fuera de España transmitiendo con un micro de la SER. Javier, buenas noches. Hola, buenas noches. Muy brevemente, porque luego vamos a hablar con muchos expertos. Tú desde luego conoces, bueno, has publicado tu último libro, va sobre eso, va El secreto egipcio de Napoleón, ni más ni menos. Eres un amante auténtico del país de los faraones. ¿Cómo se te queda el cuerpo con esta transmisión, que hay que decir que era, creo que para más de 100 países, para todo el mundo, una expectación tremenda? El robot por fin entraba en la cámara secreta. A ti, no sé, ¿qué titular podrías darnos de todo lo que ha pasado? Bueno, yo el titular que le pondría a esta historia es Expectación, el misterio continúa. Y pondría este titular después de analizar un poco su historia. Hay 3 fechas clave en este asunto a tener muy en cuenta y que la prensa en general ha obviado. La primera es en 1872. Hasta 1872 esos canales no existían. Fueron los hermanos Dixon los que, buscando una cámara secreta, ellos estaban convencidos de encontrar un tesoro dentro de la cámara de la reina, golpeando en la pared, dieron con 2 zonas huecas. 2, no una. Una en la pared sur, que es la que ha explorado National Geographic y que ha transmitido estas imágenes, y otra idéntica en la pared norte. Esa es la primera fecha. La segunda fecha importante de esta historia es en 1993, cuando Rudolf Gantenbrink consigue burlar a los ingenieros que construyeron la pirámide. Demostró 2 cosas. Primero, que aquellas cavidades que habían descubierto los hermanos Dixon en 1872 no eran un accidente en la pirámide, es decir, era una obra de ingeniería hecha ex profeso que se adentraba mucho dentro del monumento, 60 y tantos metros dentro del monumento, la que se exploró en el lado sur al completo, y la del lado norte no se pudo completar la exploración porque había una barra metálica utilizada también por otros exploradores de la pirámide que intentaron raspar allí y se quedaron con la barra dentro, y por lo tanto el robot no pudo salvar ese obstáculo y no se sabe dónde va a parar, ni si va a dar a otra cámara secreta o a otra puertezuela secreta, no lo sabemos sencillamente. Y la tercera fecha es esta, del 2002, cuando National Geographic, siguiendo los pasos del año 93, llega hasta la puerta de Gantenbrink, a la puerta del canal sur, del lado sur, de la pared sur de la Cámara de la Reina, la perfora y encuentra otra puerta. Ahora,
Tú te preguntabas antes por qué se produce todo esto. Yo creo que la respuesta, y creo que esto debería ser objeto de discusión en esta mesa esta noche, es ni más ni menos que un personaje, que es el doctor Zahi Hawass. Zahi Hawass pone en marcha todo el mecanismo con National Geographic para hacer esta exploración justo unos meses después de que sea nombrado el máximo responsable del Consejo Superior de Antigüedades en Egipto. Es decir, cuando él tiene el dominio, la potestad de decidir cuándo se puede hacer una excavación o una exploración y cuándo no, decide hacer esto. Y decide hacerlo, y yo creo que este es el punto, el turning point que dicen los ingleses, el punto clave, en el momento y para, digamos, contraatacar a toda la gente que en estos últimos años había hecho especulaciones sobre esa portezuela. Es decir, es un ataque personal, yo creo, en muchos aspectos, y lo han demostrado las declaraciones de Hawass, contra Rudolf Gantenbrink, contra Robert Bauval, Graham Hancock y toda la gente que había especulado sobre qué había detrás de la puerta. Un tremendo follón, Javier, a nivel de los que, repito, sabéis de Egipto, yo simplemente he sido un viajero más a ese país maravilloso. La gente se preguntará por qué hay tantos misterios en torno a esas construcciones, por qué 4.500 o 5.000 o los que sean años después seguimos hablando de ellas y cómo son capaces con esa fuerza increíble de volver a la palestra de la actualidad. Manuel Delgado es nuestro tercer invitado en esta mesa. Vamos a tener más y os aseguro que habrá sorpresas, que ha viajado unas 50 veces a Egipto, ni más ni menos, y que conoce muy bien a este personaje que de alguna forma ha vuelto a la palestra, Gantenbrink, ese personaje, ese ingeniero que en el año 93 se encuentra con una puerta, hay que dejarlo muy claro, o lo que parece ser una puerta, que conduce hacia algún lado que quizás nos mostraría un lugar, una cámara, lo que sea, que podría cambiar la historia. Manuel Delgado, buenas noches. ¿Y quién es Gantenbrink? Hola, muy buenas noches. Como ha dicho Javier, Gantenbrink es el ingeniero que es contratado por el señor Stadelmann, que en aquella época, en el año 93, dirigía el Instituto Arqueológico Alemán del Cairo, y son los encargados de limpiar los 4 canales de ventilación, los 2 que había en la Cámara del Rey y los 2 de la Cámara de la Reina. Los millones de turistas que hemos ido a Egipto, lógicamente por la sudoración y sobre todo por la respiración, estábamos impregnando de sales toda la pirámide, y la verdad es que todas las rocas estaban sufriendo muchísimo. Entonces, en el año 1992 se hizo la primera exploración de los canales de la Cámara del Rey. Se consiguieron limpiar y en los 2 canales se pusieron una serie de ventiladores que empezaron a dotar a la pirámide de un aire más o menos renovado, ¿no? Actualmente los accesos a la pirámide se han restringido a 2 grupos de 150 personas, uno a las 9 de la mañana y otro a la 1:30, con lo cual también se preserva mucho la pirámide. En el año 93 es cuando Rudolf Gantenbrink vuelve con sus exploraciones a la Cámara de la Reina. Hasta entonces solamente los hermanos Dixon pues habían abierto los huecos, y Petrie, que fue el gran mensurador de la Gran Pirámide, había logrado meter una serie de palos, ¿no?, que los iba uniendo, y había llegado hasta una profundidad de los 9 metros. Hasta el año 93 no se sabía que esos canales llegaban más allá de los 9 metros, hasta que Rudolf Gantenbrink metió uno de estos robots y consiguió llegar a una distancia de 60 y tantos metros, que fue cuando descubrió por la puerta esa que misteriosa lleva su nombre. puerta. Uno se encuentra, y todo el equipo nos encontramos, Katia Rocha, Carmen Porter, Carlos Barroso, Elena Sánchez, nuestra técnico hoy, llevando los mandos firmemente de esta nave de misterio y comunicación. Nos encontramos muy a gusto entre gente que sabe tanto de ese país que nos fascina. Pero quédense con ese nombre, ¿verdad? Gantenbrink. Volvemos en un momento. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. Oiga, por favor, ¿el realizador del spot de Bacardi 5? Sí, soy yo, que bien, le gusta, ¿eh? Sí, lo hemos estado visionando, está bien. Dice usted Bacardi 5, dice usted que es un ron oscuro, que es distinto al normal. Ha quedado muy bien, yo creo. Dice lo de añejado al menos durante 5 años en barrica de roble americano. A punto, está bien. Vamos de la cámara arriba, muy está bonito. Muy bien. Ahora una sola cosa, que en vez de salir la botella de Bacardi 5, sacaste una lata de tomate. Pero es que mi mujer tiene un supermercado, digo, pues aquí le damos salida. Ya, pues es que no es lo mismo, ¿eh? Pero iluminado bien, ¿no? Sí, no, la iluminación está correcta. Eso es lo importante. Bacardi 5. El ron añejo que no te esperabas. Aparte de gozosos, dolorosos, gloriosos, los misterios de la Iglesia son sorprendentes e inexplicables. La periodista Carmen Porter te ayuda a desvelarlos en Misterios de la Iglesia, una obra que saca a la luz los episodios más impactantes del fenómeno religioso. Exorcismos, apariciones, cuerpos incorruptos, estigmas. Misterios de la Iglesia, de Carmen Porter, publicado por Editorial Edad. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3, en la SER. Uno tuvo la suerte de compartir días y horas con Rudolf Gantenbrink en Turín, viendo la sábana de Turín, y bueno, fue una experiencia inolvidable tener, por ejemplo, como guía en uno de los museos egipcios más importantes a este ingeniero alemán
cuyo nombre todos nos hemos aprendido de memoria porque ha vuelto a todas las palestras informativas. Él fue quien descubrió ese pasadizo y esa puerta, y a él le debemos el honor de conocer algo más de la arqueología. Me gustaría saber cómo se encuentra, cómo está y qué opina Rudolf Gantenbrink. Rudolf Gantenbrink, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal va todo? ¿Cómo ves todo esto que está pasando ahora mismo? ¿Qué opinas? Va muy bien, todo va muy bien. Para mí estaba muy interesado porque lo allá diciendo en 93 que cuando esto es una puerta, cuando esto es un portícolis, que pueden ser tres, un después del otro. Tres puertas una detrás de la otra, ¿no? Sí, Rudolf Gantenbrink fue el primero en informar que había tres puertas. Lo han encontrado ya la segunda puerta. Hay una más, eso es seguro ahora. Rudolf, aquí en España nos hemos quedado todos muy impresionados, la gente no sabe realmente cuál es el misterio, e incluso ha habido un poquito de tristeza o decepción, porque la gente pensaba que ese robot iba a entrar, pues no sé, a una sala gigante con sarcófagos, con tesoros, y lo que vimos, lo que las imágenes, que no lo hemos dicho todavía, de National Geographic nos mostró, es una oscuridad, una especie de cámara. Rudolf, por lo que tú sabes, ¿qué puede ser eso? ¿Qué se ha encontrado ahora mismo? ¿Qué puede haber detrás de esa tercera puerta? Bueno, eso es muy claro que es una segunda puerta. Lo ha visto ya las imágenes. Es un poco complicado porque es un objetivo que es no muy lejos de la puerta. Entonces lo vemos ya unas golpes de tratamiento. Pero eso también lo ves en las imágenes míos muy cerca. Entonces estamos muy cerca, pero muy lejos lo vemos exactamente, es exactamente la misma puerta que lo ha encontrado en 93. Rudolf, tú y yo hemos especulado muchas veces sobre la posibilidad de lo que hubiera detrás de esas puertas. No lo ha especulado en este fase, pero ya después este descubrimiento, ahora lo puedo decir algo más, porque una cosa que es claro, que tenemos ahora dos puertas. Entonces, cuando hay dos puertas, tiene que ser tres puertas. Y tres puertas, portícolis, están siempre y solamente enfrente de una tumba. Hablabas de una posibilidad que hasta entonces no se había dicho y que todavía muy poca gente conoce. Si existe una tumba, ¿quién puede haber enterrado ahí detrás? Y la verdad es que lo que nos vas a comentar en este momento, que a nosotros ya nos has contado hace algunos años, es una primicia, sobre todo para España, no sé si para el resto del mundo, pero la verdad es que tu hipótesis cada vez va resultando más interesante. ¿Nos puedes decir, para todos los oyentes de Milenio 3, cuál es tu hipótesis de quién está enterrado detrás de esas tres puertas, la primera de las cuales lleva tu nombre para la historia? Para mi opinión está la madre de Keops, Hetepérez. La madre de Keops. Sí. Esto explicaría, porque hay que tener en cuenta que la Gran Pirámide es la única pirámide que hay en Egipto donde existen estos mal llamados canales de ventilación. Entonces, si la madre de Keops estaría enterrada al final del canal sur de la Cámara de la Reina, ¿quién debería estar al final del canal norte de la Cámara de la Reina? Para mi opinión es una pequeña estatua de Osiris. Con lo cual... Pero eso para explicar por qué, por eso yo escribo un libro en este momento. Es un poco complicado, pero tú lo conoces un poco, la historia de la tumba de Hetepérez, que lo han encontrado un sarcófago. Lo explicas un poco porque mi castellano es muy mal. No, pero se entiende muy bien, gracias. Sí. Tú lo explicas un poco que lo han encontrado el grupo de Reisner. Sí. La tumba que estaba sin el cuerpo. Efectivamente, lo que quieres decir es que en las pirámides, al lado de las pirámides satélites situadas en la cara oriental de la Gran Pirámide, se encuentra un pozo donde se encuentran Reisner, este arqueólogo,
pues descubre los vasos canopes con los restos, con las vísceras de la madre de Keops, de Jeteferes. Se descubre también una especie de tesoro funerario donde existen joyas que aparecen allí, y eso prueba, por supuesto, que no ha habido violadores de tumba. Se encuentran algunos mobiliarios que están hoy en día expuestos en una sala del Museo del Cairo, como puede ser unas parihuelas para llevarla a ella en una especie de silla. Existe también, creo recordar, Javier, una especie como de tumbona. Existe también una serie de baúles. Existe también una especie, bueno, algunas cosas, sí, pero sí, no se encuentra el cuerpo. Y eso es algo que siempre ha llamado la atención. O sea, una cosa importante, Manolo, para que la gente... Se encuentra intacta. No hay ningún cuerpo de nadie dentro de la Gran Pirámide. Cuando se descubre, no se ha descubierto nunca ningún cuerpo concreto dentro de la pirámide, porque la gente es que no sabe esto. Claro. No, estamos hablando fuera de la pirámide, donde están las pirámides satélites. Ahí se encuentra un pozo que tiene todo el ajuar funerario de esa madre de la madre de Keops, de Jeteferes, pero no se encuentra la momia. Entonces lo que quiere explicar Rudolf Gantenbrink es que estaba detrás de esa puerta. Si esa tumba estaba inviolada... Tenemos que decir que la última teoría, porque no lo han encontrado el cuerpo, es de Mark Lehner, es muy aceptado, sí, es que la momia estaba parcado para un tiempo en esta tumba. Lo que quiere decir Gantenbrink es que Keops fue la persona encargada de sacar a la madre de ahí para colocarla en la Gran Pirámide, ¿no, Rudolf? Exactamente, sí. Bueno, algo realmente espectacular. Perdón un momento, Javier, pero hay que decir que estamos hablando con el verdadero descubridor, siempre hay que decirlo, de esa puerta que ahora ha dado la vuelta al mundo, que National Geographic ha abierto. Estamos hablando de Milenio 3 para toda España y para todo el mundo, con Rudolf Gantenbrink, que nos expone por vez primera aquí a todos los radioyentes esa teoría de lo que quizás dentro de 10, 15 años, no sé cuándo, se podrá descubrir o podremos saber. Javier Sierra, ¿querías comentar algo? Sí, yo le quisiera hacer una pregunta a Rudolf Gantenbrink. Buenas noches, Rudolf. Buenas noches. La pregunta es si tu teoría es correcta y se encuentra el cuerpo de Jeteferes, la momia de Jeteferes, en esa cámara secreta. Entonces tenemos ya que deducir que efectivamente la Gran Pirámide es de Keops. ¿O no es así? No, es de Keops, porque lo conocemos, la cámara de Keops, conocemos el sarcófago de Keops, todo eso conocemos, pero es una tumba doble. ¿Una tumba doble? Exactamente. ¿De la madre y del hijo? De la madre y del hijo. Realmente impresionante. Me permitís, Rudolf Gantenbrink, es un placer y me gustaría solamente, estoy seguro, porque nos lo han preguntado muchas personas a través del correo electrónico. Una pregunta tiene todo el mundo en la cabeza, Rudolf, y ya para despedirnos. ¿Por qué demonios no seguiste las investigaciones en el año 93 y por qué se ha tardado 10 años en volver a abrir esa puerta? ¿Por qué no lo has hecho tú y por qué se han tardado 10 años? Bueno, eso lo tienes que preguntar el grupo, el doctor Hawass, porque yo lo creo que esto estaba muy tonto porque tengo mucha experiencia y ahora lo vemos que... yo soy la única persona que ha hecho una prognosis que estaba correcto, porque lo diciendo ya en 93 que cuando esto es un torticolis es muy probable que hay 3. Bueno, este prognosis estaba bien, ¿no? Lo hemos encontrado una otra puerta. Rudolf, la verdad es que ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Nos has dejado un poco helado. Estoy seguro que cientos de miles de personas en España van a empezar ahora a preguntarse muchas más cosas, porque tú ya anunciaste que había 3 puertas. Parece ser que la ciencia te da toda la razón y esperemos, quizá no sabemos cuándo, que ese gran secreto, podríamos llamar el secreto de Gantenbrink, el secreto de la pirámide, se descubra dentro de poco. Ha sido un placer. Muchas gracias por compartir tu sabiduría con nosotros y tus descubrimientos. Gracias, Rudolf. Gracias. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. Din don din. Último aviso para el pasajero Gervasio Pons. Llevamos 20 minutos esperándole en el avión, juez, ya le vale, ¿no? Din don din. Aguante un poquito que me acabo de pedir un Bacardi 5, hombre. Din don din. Oiga, Gervasio, que ya está bien, ¿no? Din don din. Voy. Es que Bacardi 5, hombre, que está añejado en barrica de roble americano, no voy a tirar la cosa. Din don din. Gervasio, nos vamos. Una lagrimita me queda. Ah, se siente. Din don din. ¡Me que trefe! Bacardi 5. El ron añejo que no te esperabas.
una circunferencia de 1 metro. Me llegó a cegar los ojos y quedé casi inconsciente. Sobre el fenómeno ovni no existe término medio, o crees o no crees. En ambos casos, el libro Encuentros de Iker Jiménez resulta apasionante. Encuentros, la obra más completa sobre ovnis en España, desvela más de 300 casos y casi 400 fotografías. Y además incluye un CD con 80 minutos de reveladores testimonios. Encuentros de Iker Jiménez, publicado por editorial EDAF. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. Más misterios que nunca y más arqueología prohibida que nunca. Rudolf Gantenbrink descubrió en el año 93 ese pasadizo y bueno, no sabemos por qué, pero hasta una década después no se ha vuelto a abrir. Y cuando se ha abierto parece ser que se le tiene que dar la razón. Francisco Contreras estuvo allí viendo esa apertura. Hicimos un programa especial a las 4 de la madrugada viviendo en vivo con Roberto Sánchez todo lo que pasaba desde ese lugar del Cairo. Tú personalmente te quedas con una sensación... Tenemos incluso, Francisco, un documento, y quizás nuestra técnico Elena Sánchez puede poner ese documento. Este es el momento, y ahora nos va a explicar Francisco, en que el robot entra dentro, rompe ese bloque y entra dentro de la, vamos a llamar, cámara secreta o subcámara, o como ahora nos expliquen, y lo que ocurría en el Hotel Mena House con periodistas de todo el mundo, entre ellos, por supuesto, Francisco Contreras. Esta era la sensación del momento. Francisco, ahora es el momento en que toda la gente... Este fue el gran momento de la noche, que todo el mundo esperaba. Se está haciendo público el momento en que ese Pyramid Rover entra dentro. Había alrededor de unos 45 medios de comunicación acreditados. La cadena SER, Milenio 3, era el único español, junto con Más Allá, a nivel de prensa escrita. Y la verdad porque es que tú ibas para Más Allá y para la cadena SER. Efectivamente, hay que decirlo, hay que ser justos. Y fue un momento colosal, indiscutible y pocas veces he visto algo así, ¿no? La expectación era de tal magnitud, es decir, la gente esperaba algo tan grandioso al otro lado de la puerta de Gantenbrink que nadie esperaba llevarse un chasco así. Absolutamente ¿Por qué nadie... chasco? ¿Qué es lo que se ve, Francisco? Es decir, haznos un poco la fotografía. Ese robot sube los 65 metros, creo que son, y rompe el taladro y entra. El canal, efectivamente, lo decía antes Javier y Manolo, mide 65 metros. El Pyramid Rover ascendió poco a poco, y además se vieron pequeñas pantallas de cómo iba ascendiendo esos 65 metros. El tamaño del canal de ventilación es de 15 por 20 centímetros. Iba poquito a poquito subiendo, mientras hacían otras conexiones simultáneas con el cementerio de los trabajadores, donde iban a abrir un sarcófago con 4.500 años de antigüedad, y hacían pequeñas introducciones a modo de Indiana Jones, presentando a Zai Hawass, del cual luego hablaremos, a modo de Indiana Jones, que además daba vergüenza a veces ver cómo Hawass se movía pegando saltos entre las tumbas. Hawass hay que decir que es el jefazo allí en las pirámides, más o menos, para que la gente lo entienda. Pyramid Rover ascendía poco a poco, y justo en el momento en el que se topó con la losa de Gantenbrink ya descubrimos algo que nos dejó anonadados, y es que habían taladrado esa losa. ¿Cuándo lo habían hecho? Yo especulo... Un poco bestialidad arqueológica, ¿no? Meter un trépano ahí, no había sí, otra porque forma, las noticias que teníamos todos, incluidos los medios de comunicación allí, es que había una fibra óptica con una cámara de vídeo que se iba a introducir por la grieta que hay en la parte derecha, en la parte inferior derecha. Nadie se esperaba en absoluto que fueran capaces de taladrar esa losa, entre otra serie de cosas, porque eso ya pone incógnitas sobre la mesa. Para taladrar una losa ya han tenido que medir qué puede medir esa losa. Es decir, esto empieza a generar ya especulaciones. Por ejemplo... ¿Y qué se ve, Francisco? ¿Qué es lo que veis allí en el Mena House? El agujero que ya habían taladrado, y la cámara que portaba el Pyramid Rover era una especie de bastón, un periscopio, un catalejo de unos 50-60 centímetros de largo. Se introduce, la imagen es increíble porque ves cómo va atravesando esa losa de color blanquecino. Hay un momento pleno de oscuridad. ¿Qué es la cámara, eso, lo que haya? Ahí se hizo completamente en silencio. Yo creo que todos en esa sala, en la sala Califa, teníamos el corazón en un puño, y de repente aparece un fogonazo de luz, primero muy tenue, pero luego un gran fogonazo de luz que nos muestra otra puerta. Ese momento el que hemos escuchado es cuando los más de 40-45 medios de comunicación pegábamos una gran exclamación diciendo ¡oh, qué es esto! Porque yo creo que todos, en definitiva, esperábamos algo más. Fran Contreras, a mí me gustaría hacerte una pregunta que creo que es importante para luego desarrollar un poco el diálogo. La cámara se introduce, se ve esa segunda losa blanca, que es como originalmente debía ser toda la Gran Pirámide, que ahora está un poco más erosionada, digamos, por el correr de los años y las circunstancias meteorológicas. Pero hay unas declaraciones del doctor Hawass, inmediatamente posteriores, que las reproducen todos los medios de comunicación y las agencias de prensa del mundo, donde él dice textualmente que sobre esa losa hay huellas dactilares, y que esas huellas dactilares demuestran que los egipcios construyeron las pirámides, que no fue ningún ser sobrenatural ni nada por el estilo.
Mi pregunta es, y tiene toda la mala intención del mundo porque tengo algunos datos añadidos a esto que me gustaría comentaros después. ¿Tú viste esas huellas dactilares? ¿Las vio algún medio de comunicación? ¿En algún momento las imágenes que se han divulgado reflejaban que efectivamente allí pudiera haber alguna huella dactilar de alguna clase? En absoluto. Te digo además, cuando Zahi Hawass estaba dando esa rueda de prensa, nosotros estábamos en directo aquí en la cadena SER, en Si Amanece Nos Vamos. Yo intenté traducir partes de esa rueda de prensa. ¿Escuchaste estas declaraciones? Se escuchaban esas, y te puedo asegurar que he visto 2 o 3 veces más en diferentes canales de televisión, entre ellos La Egipcia, las imágenes, y en ningún momento se ve ninguna huella dactilar. Es más, si quieres te hago una breve descripción de lo que parece ahí. Una piedra de yeso rasgada, en todo caso, pero ninguna huella dactilar. Ninguna huella dactilar. De momento, informaciones contradictorias. Continuamos en este debate a fondo sobre el misterio último de las pirámides. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. Continuamos aquí, Milenio 3, en este programa especial, abordando todo lo que ha ocurrido en Egipto y de lo que se han hecho eco todos los medios de comunicación nacionales e internacionales. Y hablábamos incluso con el ingeniero Rudolf Gantenbrink, descubridor de esas misteriosas puertas que conducen, vaya ustedes a saber a dónde. Manuel Delgado, ¿tenías alguna intención de decir algo sobre lo que nos ha comentado Gantenbrink? ¿Tú cómo se te queda el cuerpo? ¿Tú sabías? ¿Tenías mucho contacto con él? Claro, para los que somos un poco profanos, ¿no? Lo que nos ha dicho es una tremenda herejía, puede tener algo de certeza científica, ¿lo admite eso la ciencia? Que haya una... Hombre, Rudolf Gantenbrink no es amante de los misterios, o sea que él y yo tenemos nuestros puntos de vista diferentes. Yo opino que la pirámide no tiene la antigüedad que se le atribuye a la arqueología, sino que es muy anterior. Incluso, bueno, discutimos, pero él ha visto que él afirma que la pirámide hizo Keops, en fin, o sea, tú que dices, no habla viajero, explorador, avezado, una de las personas, imagino que de España, que más ha viajado a Egipto, que no la construyó Keops. No, es una hipótesis de trabajo. Es una hipótesis, Todavía que estaba existe, antes. Todavía existe un gran problema entre asimilar lo que sabemos que son las herramientas de los egipcios de la Cuarta Dinastía con las obras que existen allí en la pirámide. Existen unos taladros, unas perforaciones que es imposible incluso para la tecnología actual. Existen unos cortes de piedra hechos con sierra que es imposible que lo construyeran con cobre. Es decir, el mover 3 millones de bloques de piedra en el periodo de vida de Keops. Es decir, existen muchísimas preguntas todavía sin respuestas en la pirámide, ¿no? Y el atribuir la pirámide a Keops me parece que en este momento es simplemente una hipótesis más de las muchas que hay, ¿no? Deberemos seguir investigando. Incluso el que exista una cámara detrás de estos canales de ventilación podría indicar lo que indican muchísimas personas, que existen otros lugares por donde se pueden acceder a estas cámaras. Es decir, por un canal de 22 centímetros por 22 centímetros es imposible que quepa nadie. Lo que pasa es que a la cámara de arriba sí se puede acceder. Hay que tener en cuenta que por estos canales habrá que recorrer 65 metros para llegar a esa cámara, pero desde la parte de fuera tan solo hay que recorrer 15 metros. Y entonces, bueno, aquí la gente sabemos que sabían perforar perfectamente y sabían que se podía llegar a otros lugares. Es decir, el que existan cámaras dentro de la Gran Pirámide no implican que aquellas personas que las construyeron fueron los constructores de la Gran Pirámide. Claro, pero lo que ocurre, Manuel, y quizá lo que la gente, los miles de personas que nos siguen ahora y que no se ven de esto, están diciendo, bueno, pero en las pirámides no había sarcófagos, tumbas, no se enterraban los reyes. Bueno, hay teorías para todos los gustos y bastante inquietantes, teoría, ¿no? El sarcófago, por ejemplo, de la Cámara del Rey está sin acabar, por ejemplo, ¿no? Además, no existe un solo jeroglífico dentro de la Gran Pirámide. Existen problemas, por ejemplo, cuando valoras, porque no solamente la Gran Pirámide, son las 3 pirámides que hay en Giza, ¿no? Cuando la pirámide de Kefren, en su interior no existe el más mínimo jeroglífico. En cambio, sabemos que la tumba de Merizag, la esposa de Kefren, está absolutamente repleta de jeroglíficos. Claro, extraña, Estamos ¿no? viendo que existen 2 concepciones absolutamente Extraña distintas. que si fueran tumbas, tal y como nos han enseñado los libros de texto, pues no dejaran prácticamente ninguna seña con lo vanidosos que debían ser esos faraones, ¿no? Yo creo que bueno, la conversación, no sé si os apetece que la dirijamos por este lado, ¿no? Pero en primer lugar... Os pediría un momento, por favor, Manuel, porque para acabar un poco la polémica de lo que ha pasado estos días, y haremos más de un programa sobre la pirámide, y ojalá hagamos uno desde allí. Pero para acabar, y volvéis a opinar libremente, porque esto ya nos penetramos, nunca mejor dicho, en lo que es el misterio de la propia pirámide en sí, ¿no? Pero para acabar, como decía, con la polémica de ese robot, ese túnel que pasa, me gustaría contar con la opinión también de un buen amigo, Nacho Ares, director de la prestigiosa revista de arqueología, que nos decía lo siguiente. Sin embargo, aunque si bien es cierto que como pudimos ver todos en directo, no había ni ninguna escultura, ni ningún texto, ni ningún papiro, ni ningún tesoro relacionado con la pirámide, no es menos cierto que desde el punto de vista arqueológico el hallazgo de otra puerta
sí que nos acerca más a una realidad egiptológica mucho más cercana a lo que es la arquitectura propia de este tipo de cámaras secretas, entre comillas, que había en los monumentos en Egipto. Es decir, es muy posible que si nosotros perforamos esta segunda puerta incluso haya una tercera, y detrás de esta tercera una cámara en donde seguramente una especie de cenotafio o una habitación ritual podemos encontrar, ahí podemos especular, pues abriendo posibilidades a que sea una tumba cenotafio de Keops o de alguna otra persona relacionada con la Gran Pirámide. El misterio de una pirámide inmensa, su base creo que es como 8 veces un campo de fútbol. Imaginemos el Santiago Bernabéu, que se construye hacia las alturas y que además aparentemente los que vinieron después pues no sabían realmente volver a hacerlas, porque los que vinieron después, los faraones que vinieron después, no alzaron cosas más maravillosas. Oíamos a Nacho Ares, director de la revista de Arqueología, y todos repiten, y yo me pongo siempre desde el punto de vista del periodista, que le interesa lo que vosotros expertos sabéis. ¿Por qué hablan siempre, Javier, de 3 puertas? Nacho decía, se ha descubierto otra, entonces hay que hay 3. ¿El 3 tiene algún significado concreto? Bueno, hay una cosa que es muy interesante, y es que si realmente son 3 puertas las que hay en ese canal de sur de la Cámara de la Reina, en realidad se está repitiendo un patrón que está dentro ya de la Gran Pirámide. Es decir, antes de acceder a la Cámara del Rey, lo que existían eran 3 portezuelas de granito que caían a peso, guiadas por 3 raíles. Hoy en día las portezuelas han desaparecido, los raíles se ven y se conoce la existencia de ese mecanismo. Pero esto, a mí me gustaría enfatizar una cosa que no se ha dicho. Toda esta información que nosotros estamos discutiendo aquí en este momento, incluyendo lo de las 3 puertas, la hipótesis de una cámara, la tumba que nos ha adelantado Rudolf Gantenbrink, que podía estar ahí como hipótesis de trabajo, todo esto no es sino la punta del iceberg y pequeña de toda la información que está cosechando National Geographic. Lo que se emitió por televisión a principios de esta semana, en realidad es simplemente el exponente visible de una campaña de investigación que lleva muchos días, incluso semanas y meses realizándose. Y es más, el pasado jueves estuvo en Madrid Mark Lehner, que es uno de los jefes ideológicos de todo este asunto, junto con el Dr. Hawass, arqueólogo norteamericano que lleva muchos años. La persona fuerte de National Geographic en este asunto. Efectivamente, desde el año 79 está trabajando en la meseta de Giza en múltiples facetas, incluyendo la Esfinge y las pirámides. Y Mark Lehner, yo le pregunté mucho sobre esta información que se ha escamoteado hasta ahora a los medios de comunicación y que National Geographic irá dosificando a su conveniencia, y le pregunté sobre este asunto, y él me dijo que el canal norte, el que está enfrente de la Cámara de la Reina, también había sido explorado. ¿También? No se ha llegado hasta el final porque tampoco se ha podido vencer ese obstáculo, pero aportaba un dato muy interesante. Parece que el canal norte se mueve en zigzag. Hay al menos 3 recodos antes de enfilar el ascenso, y esto es algo que se ha filmado en este momento. Es que tiene que evitar la Gran Galería. Sí. Además te puedo dar yo pruebas fehacientes de lo que está diciendo Javier. Que antes estaban haciendo exploraciones que nos han contado. Yo llegué al Cairo el sábado, el mismo domingo me pude colar, después de varios pericuetos, varias tramitaciones en la Cámara de la Reina, para ver cómo los propios ingenieros y técnicos de National Geographic preparaban ese programa y preparaban el Pyramid Rover que estaban llevando a cabo. Y fue espectacular ver filmaciones en las que se veía ya al Pyramid Rover ascender por esos 65 metros. Tú ten en cuenta que en agosto a las agencias... Además que es televisión, que había que tenerlo muy bien preparado, incluso técnicamente. Hay un montón de datos que se Pero esto nos lleva a un territorio que no está valorado en la prensa, pero que quizá el bueno de Fran hay un montón de datos que siembran dudas. Por ejemplo, en agosto a las agencias, a los medios de comunicación, se les dejó tocar y jugar con el Pyramid Rover. Eso me lo dijeron todos los compañeros que tenía en la sala Califa. A todos se les enseñó cómo ascendía el Pyramid Rover por esos 65 metros, con lo cual nadie deja tocar algo si no lo ha probado antes. Un día antes yo vi las filmaciones de las primeras pruebas. Es más, hablábamos del taladro. Vi la maqueta que habían utilizado y que iban a utilizar en pocas horas, si no esa misma noche del domingo, al día siguiente por la mañana, para hacer la prueba del taladro. El Pyramid Rover, ese pequeño robot... ¿Y cómo se ha quedado la gente llevaba un sensor allí? De conductividad para medir si los pomos de bronce tenían continuación al otro lado. Pero una cosa, un GPR Francisco, para medir si había más, el grosor de las paredes del canal de ventilación, para saber si había más cámaras al otro lado. Llevaba un medidor de fuerza... Y una pregunta, ¿cómo se queda, Francisco, cómo se queda la gente? ¿Cómo se quedan los periodistas que estáis allí en ese momento, que es lo que hemos vivido en la grabación?
cuando solo ven una cosa negra, una especie de cámara, que yo tampoco sé muy bien qué tamaño tiene esa cámara. No, es el mismo conducto que vas a otra puerta. Bloqueado por 3 puertas distintas. Ah, o sea, no hay algo intermedio. No hay cámara. Es el mismo conducto, que hay tres hay un espacio de unos 50-60 centímetros que es exactamente igual a escala que el conducto que conduce a la cámara del rey, es decir, que es un pasillo interrumpido por 3 puertas. Javier, por 2, decía Manuel Delgado, una de sus teorías, que para él Keops, y esto es tremendo, imagino, a nivel científico, como hipótesis de trabajo, por supuesto, una herejía, puede que no sea el constructor, sino que eso estaba de antes y digamos que la reutilizó o alguna cosa así, ¿no? Sería un usurpador, sí. Javier, ¿tú qué opinas? Bueno, eso es perfectamente plausible por lo que sabemos del antiguo Egipto, es decir, los antiguos egipcios eran expertos en reutilizar, en esa especie de reciclaje de monumentos, que algunas veces se hacía incluso con el beneplácito de la población. No hay más que recordar el templo de Abidos, por ejemplo, construido por Seti I, pues fue reutilizado, incluso las inscripciones con el nombre de Seti fueron tachadas o reexcavadas por Ramsés II, su hijo, y ahí aparece en esa especie de mezcla extraña, ¿no? En el caso de la Gran Pirámide, bueno, no tenemos pruebas, es una hipótesis, como dice Manolo, no tenemos pruebas ni en un sentido ni en otro, pero hay muchas cosas que no encajan en Giza con la cronología oficial, muchas. Una de ellas que aparentemente los de después no supieron igualar a la Gran Pirámide, ¿o qué? Primero que la Gran Pirámide, y en eso están de acuerdo los que dicen que es de Keops y los que dicen que es anterior a Keops, la Gran Pirámide es un monumento único en Egipto. Es decir, no hay nada parecido, ninguna disposición interna de cámaras es ni remotamente similar, quizá con la excepción de la pirámide roja de Dashur, pero como casi excepción. Y otro de los elementos que lo hace único son los llamados canales de ventilación, que evidentemente no eran de ventilación. O sea, eso no se encuentra en ningún otro monumento y por lo tanto los egiptólogos están perdidos porque al no tener referencia de otras pirámides no saben lo que hay después, ni por qué se hicieron, ni para qué, ni nada por el estilo. Pero hay otro elemento que también juega mucho en este asunto y que sigue siendo objeto de agrias controversias, que se refiere a la Esfinge y a la erosión geológica de la Esfinge. La Esfinge tiene un grado de erosión tan alto que geólogos que la han estado estudiando en estos últimos 10 años sostienen que solamente es explicable por la pluviometría, por fuertes lluvias sobre la Esfinge que la fueron erosionando durante años y años. El problema es que en el 2500 a.C., hace 4500 años, en la meseta de Giza era una zona desértica ya y no llovía. Tenemos que remontarnos a épocas anteriores para explicar esa erosión acuática de la Esfinge y los geólogos hablan de 7000 años antes de Cristo, por lo menos. Eso rompe todas las cronologías. Absolutamente todas las cronologías. Egipto ¿no? No existía para los Oficiales. egiptólogos. A mí me gustaría, porque prácticamente pues es una pena y vamos a tener que remontar este programa a otro debate mucho más profundo. Manuel Delgado me indica algo, pero preguntarte sobre todo, Manuel, ¿crees tú que el gran secreto, vamos a llamarlo así, de la pirámide y con ello quizá de esa cultura impresionante está dentro de este pasadizo, dentro de lo que está escarbando el robot o no? Yo creo que sí, pero también habrá muchísimas cosas más dentro de la Gran Pirámide. Es decir, si empezamos a valorar la cantidad de cámaras secretas que existen dentro de la Gran Pirámide, que han investigadores de todos los tiempos, incluso utilizando moderna tecnología, como por ejemplo la Universidad de Waseda, el doctor Yoshimura, como por ejemplo los arquitectos Dormion, el francés, como otras personas que han utilizado la microgravimetría dentro de la Gran Pirámide, están detectando dentro del monumento un montón de cámaras que darían veracidad a aquellas antiguas leyendas, a aquellas tradiciones que afirman que desde debajo de la Esfinge existiría una especie como de templo del que aparecerían unos pasadizos que irían a las 3 pirámides en una especie de ceremonias de iniciación, y que estos pasadizos recorrerían cámaras del interior de las pirámides a las que no se accede por los ramales actuales que existen. Date cuenta una cosa, la Gran Pirámide, existe la cámara más grande de la Gran Pirámide, la Cámara del Rey, mide 10 por 5 metros más o menos, ¿no? 50 metros cuadrados. Pues como esa cámara podría haber en toda la Gran Pirámide 10.000 por las proporciones del monumento. Es decir, estamos absolutamente perdidos. Lo que a mí me gustaría... Hay un terreno completamente desconocido, de piedra, que no se ha explorado para nada, ¿no? Absolutamente. Lo que a mí me gustaría, independientemente de que en otro programa valoremos un poco la Gran Pirámide y todas estas elucubraciones, hipótesis de trabajo, etcétera, sería un poco abandonar el tema este del robot con algo que creo que no está saliendo en los medios y que para mí es algo muy significativo, ¿no? Tengo aquí delante pues una revista en la que aparece una de las múltiples entrevistas que ha sacado el National Geographic, en la que aparecen unas afirmaciones del doctor G. Hawass, que dice una cosa, dice: estoy harto de arqueólogos aficionados que llegan y se ponen a investigar sin tener la capacidad ni la experiencia suficientes. Llevo años deseando saber lo que hay al otro lado de esta losa de piedra, pero necesitaba la colaboración de una institución seria y solvente
para afrontar este proyecto. De esta frase que dice Hawass yo encuentro 4 grandes problemas y 4 cosas que no se atienen a la verdad. Primero, Rudolf Gantenbrink ofreció ya hace muchísimos años todo un equipo destinado a hacer arqueología científica. Y no lo dejaron. Porque yo lo que he visto en la televisión y todo este show que ha puesto el National Geographic me parece una verdadera vergüenza. Primero, por la cantidad de... Para mí yo creo que la arqueología y la ciencia está reñida un poquito con el show, ¿no? Yo creo, además, que nos han mentido absolutamente porque ya sabían perfectamente lo que iban a ver, ¿no? Por otro lado, veo una animadversión de Dr. Zay Hawass que nunca podrá cambiar la historia, porque esa puerta seguirá llamándose siempre la puerta de Gantenbrink, no la puerta de Hawass. Date cuenta que cuando Gantenbrink descubre esta puerta, y Gantenbrink, después de hacerla pasar el vídeo por todos lados, no le hacen ni caso. Esto que dice Hawass, que le interesa mucho lo que hay detrás, no. De las primeras, entonces, una cosa, Manolo, las primeras informaciones que da Hawass es que le importa 2 narices porque sabe que no hay nada. Entonces, ¿qué hay de fondo? Y a Gantenbrink... Volvemos al principio del programa, claro, a lo que estábamos diciendo, la motivación. Persona no grata por hacer arqueología sin permiso. Por otro lado, Hawass les ofrece un robot que es capaz de torcer, cosa que no se podía hacer y que a mí me extraña que este robot haya hecho el Canal Norte, porque no podía torcer tampoco. Le ofrece una forma de hacer arqueología científica sin romper nada, porque date cuenta que el taladro que hacen ahora en la puerta de Gantenbrink ha roto uno de los pomos de cobre. O sea, la arqueología no se puede hacer así. Él ofrecía un robot que inoculaba una especie de gas, el FZKW, que este gas se cogía y con un espectrómetro sabían, por la mezcla que hacía con el aire que había detrás, si efectivamente había algo. Tenía también equipos de microgravimetría. Tenía un montón de cosas, le ha permitido. Y no se le hizo caso precisamente por un problema de protagonismo. Y yo creo que aquí la única frase que para mí es absolutamente elocuente es cuando dice Hawass que él necesitaba una institución seria y solvente. Para mí el National Geographic no es serio en este sentido. Lo que sí puede ser solvente, porque aquí en todo este asunto yo lo único que veo es un montón de maletines con un montón de dólares para que la arqueología se convierta en un show. Algo que por supuesto no alimenta. Duras aclaraciones y duras declaraciones también de Manuel Delgado, siempre suyas personales. Detalle solamente, Iker, para que veas la dureza del protagonismo de Hawass. Cuando estábamos en la rueda de prensa, algo que no pudo ver nadie y que solamente estábamos ahí en los medios de comunicación y nos quedamos anonadados, se levantaron 2 reporteros para hacer preguntas delicadas, entre comillas, sobre si esto era un montaje, si esto era en directo, y a los 2 les echaron. Caramba. Eso tampoco se ha salido de la prensa. Un montón de misterios que desde luego está clarísimo y nos lo va a pedir la propia audiencia que llamó esa noche a la cadena SER colapsando centralitas en Madrid y en Barcelona para ver si tratábamos el tema, y lo volveremos a hacer porque es amplísimo. Javier, la última pregunta del programa. Tardaremos mucho en saber, ¿crees tú, qué secreto hay ahí? Esa misma pregunta le formulé el jueves a Mark Lehner y él lo que dijo es que era muy elocuente al respecto. Lo que dijo es que dependía de Hawass y del show televisivo subsiguiente para la puerta segunda y para la puerta tercera. O sea, de la solvencia, ¿no? Caramba, lo que hemos llegado. La puerta de Gantenbrink, la puerta de Hawass, la puerta en definitiva del misterio egipcio, continúa cerrada, o al menos con otra losa. La Gran Pirámide mantiene a buen recaudo sus secretos. Y aquí por lo menos hemos intentado con los mejores expertos saber algo más. Ahora os dejo con un informativo completísimo de lo que ha pasado esta semana, porque no solo de Egipto vive el hombre, ha habido muchas más cosas. Os dejamos con Carlos Barroso y Carmen Porter. El pasado martes fueron exhumados los restos del hermano de Cristóbal Colón, Diego, que permanecían enterrados en el jardín de la fábrica de cerámica de la Cartuja, en Sevilla. Los huesos serán sometidos ahora a una prueba de ADN, la primera que se realice a un miembro de la familia Colón. Los análisis a los restos de Diego en sí solo servirán para algo si se los compara con posibles pruebas a los huesos de Cristóbal Colón y a los de su hijo Hernando. Los permisos para realizar la prueba de ADN a los restos del almirante y a los de su hijo ya están solicitados al Cabildo de la Catedral de Sevilla y a los gobiernos de España y de la República Dominicana, los 2 países que aseguran estar en posesión de los auténticos huesos de Cristóbal Colón. Enseguida nos lo cuentan desde Sevilla. Antes avanzamos otras noticias en titulares con Carmen Porter. Detectados por primera vez indicios de la existencia de agua en otros sistemas planetarios. La expedición Kraken continúa la búsqueda del calamar gigante. Nuevos descubrimientos sobre Otzi, el hombre de hielo. Un grupo de investigadores ha dado el primer paso para resolver el enigma del lugar en el que se encuentra enterrado Cristóbal Colón. El martes pasado fueron exhumados en Sevilla los restos de Diego Colón, el hermano del almirante, a los que se practicará la prueba del ADN. El resultado habrá que compararlo con los huesos españoles y dominicanos de Cristóbal y así poder saber, entre otras cosas, cuáles son los auténticos. Radio Sevilla, Mercedes Díaz. ¿Dónde nació Colón y dónde está enterrado? El martes, 2 trabajadores de la fábrica de cerámica Pigman de la Cartuja, en Sevilla, abrieron la pequeña urna de zinc donde están los restos de Diego, hermano de Cristóbal Colón, y es el primer paso para descubrirlo.
El Departamento de Genética de la Universidad de Granada, junto a otros laboratorios de referencia de Alemania, California y España, realizarán pruebas de ADN a estos huesos y cuando el Gobierno de la República Dominicana y el de España lo autoricen, harán lo mismo con los cadáveres que están enterrados en la Catedral de Santo Domingo y en la de Sevilla. En la capital andaluza está enterrado su hijo, Hernando Colón, y según algunos historiadores, también el almirante. Otros mantienen que está en Santo Domingo. Así que comparando el ADN de estos cadáveres, se despejará la incógnita y también se podrá saber si Cristóbal Colón es hijo del mallorquín príncipe de Viana, porque el Departamento de Genética de la Universidad Granadina ya le ha realizado las pruebas de ADN a ese cuerpo. Varios astrónomos italianos han descubierto la existencia de agua en la atmósfera de algunos planetas fuera del sistema solar. Esta circunstancia aumentaría la posibilidad de que pueda existir vida extraterrestre. Carmen. El equipo italiano utilizó un radiotelescopio de 32 metros para buscar emisiones máser de agua, que son las microondas que podrían indicar la existencia de agua en la atmósfera de un planeta. Y el resultado fue sorprendente, ya que encontraron emisiones de este tipo en 3 sistemas planetarios distintos. Según los astrónomos del Instituto de Ciencia Cósmica y Planetaria de Roma, esta es la primera vez que se detectan indicios de la presencia de una molécula prebiótica en un planeta extrasolar. También declararon que si se confirma que realmente hay agua, sería un descubrimiento histórico y el primer paso en la búsqueda de señales de vida en otros planetas. Los investigadores de la expedición Kraken, que partió hace 2 semanas por aguas del Cantábrico en busca del calamar gigante, continúan sus estudios marinos. De momento el calamar no ha sido visto, pero sí algunas especies de peces bastante extrañas. Nos lo cuenta desde el barco de la expedición, aquel en el que estuvo el equipo de Milenio 3 la semana pasada, el zoólogo y director de Translove Films, Fernando Iglesias. Pues tenemos, desde la última vez que estuvisteis el equipo en el barco, tenemos algunas novedades, algunas interesantes y algunas, por desgracia, un poco desalentadoras. Por una parte tenemos noticias nuevas del abismo, hemos metido la cámara en otra posición diferente, muy cerca del fondo, casi tocando, y con unos sacos de relleno de cebo, y hemos tenido esta misma mañana al amanecer, estábamos en una de las guardias y hemos visto la llegada de un nuevo tipo de peces, que son unas brótolas que hay en el fondo, un pez también pues un poco anguiliforme como son todos estos del fondo, pero de mayor tamaño. Y tenemos por desgracia también la noticia que dar de una de las boyas, la boya que además tenía en los discos duros registrado todos aquellos tiburones que veíamos al principio, pues ha desaparecido. Científicos suizos han localizado la región cerebral relacionada con las experiencias extracorporales, los denominados viajes astrales. Ha sido por casualidad mientras sometían a un tratamiento a una mujer epiléptica. La mujer comenzó a describir lo que veía como si estuviera flotando sobre su propio cuerpo. Los científicos sospechan que los viajes astrales están relacionados con una región que se halla en la parte derecha de la corteza cerebral, llamada circunvolución angular, la cual guarda relación con la información visual y con las sensaciones del tacto y el equilibrio. El fenómeno también ha sido explicado por algunos pacientes que han sufrido un accidente cerebrovascular, un episodio de epilepsia o migrañas. Los investigadores suizos indujeron la sensación, que duró unos segundos, 3 veces en la paciente, quien dijo haberse sentido muy ligera y haber flotado sobre la cama a una altura de 2 metros cerca del techo. Brevemente les contamos también otras noticias de interés. Investigadores italianos desvelan el menú de la última cena de Ötzi, el hombre de hace 5.000 años que fue hallado en los Alpes en 1991. El equipo de la Universidad de Camerino de Italia analizó los contenidos de su intestino grueso y delgado y hallaron pequeñas piezas de músculo de un venado rojo, así como residuos de granos. También encontraron polen, lo que sugiere que Ötzi pasó tiempo en un bosque antes de morir. Los científicos han asegurado que no murió en un ritual, sino que falleció a causa de la flecha que se le clavó en el omoplato de su hombro izquierdo, por lo que podría haber sido víctima de la rivalidad de otros cazadores de animales. Y la Tierra podría tener una segunda luna. Un aficionado en astronomía fue el que halló lo que podría ser una nueva luna para la Tierra. Los astrónomos en un principio especularon que podría tratarse de un pedazo de roca atraída por la gravedad de la Tierra o también chatarra de un cohete proveniente del espacio. Pero tras observarlo minuciosamente se dieron cuenta de que su posición no concuerda con ningún trozo de chatarra conocido hasta el momento. Si se descarta la posibilidad de que se trate de chatarra espacial y efectivamente es un cuerpo celeste, el J002E2 se convertiría en el tercer satélite natural de la Tierra. Es todo por esta semana. Las noticias de Milenio 3 regresan como siempre en 7 días. Y nuestra particular sintonía de despedida, avanzando hacia la recta final de este Milenio 3. Los mails, Carmen Porter, que tienen que ser enviados, ¿a dónde? A milenio3@cadenaser.com, milenio3 con número @cadenaser.com. Hasta allí nos ha escrito Miguel Ángel Tenorio, que nos dice si podríamos hablar en algún programa sobre los dogones. Bueno, un gran misterio, los dogones de Mali y sus conocimientos astronómicos. Por supuesto que haremos un programa íntegro sobre ese gran misterio. Un tema que sé que a ti te gusta y que nos pide Javier Valero,
y que es el caso Villares, nada más y nada menos, y su relación con JJ Benítez. Bueno, JJ Benítez, maestro Benítez y amigo, que estuvo hace un par de semanas, la primera vez que hablaba después de su delicada operación, de la que ya está totalmente recuperado. Hablaremos de este caso, que os puedo decir que nos toca bastante así como de cerca. Jaime Racero Valles nos dice si podríamos repetir el nombre, el título de los libros del 11 de septiembre que dimos en aquel programa. Pues sí, tuvimos además, los tuvimos aquí a Luis Rojas Marcos, ese Más allá del 11 de septiembre de Espasa Calpe y por supuesto Mi Dios favorito de Juanjo Benítez. Fueron los libros de los que hablamos hace 2 semanas. Y mucha gente nos ha pedido la dirección donde pueden acceder y donde pueden ver las imágenes del calamar gigante. ¿Cuál es, Iker? Bueno, hace una semana estábamos ahí en alta mar y hay que ayudar a esta gente, auténticos aventureros en el siglo XXI, hay que apoyarles a muerte. Traslobe Films y proyectokraken.com, ahí podéis escribir y bueno, lanzarles vuestro apoyo, vuestras sugerencias, serán bien recibidas. Álvaro Romero nos pide un especial de espíritus, apariciones y poltergeist españoles. Bueno, pues lo habrá y con una información exclusiva y hay que decirlo, vosotros lo habéis querido, luego son programas tremendamente tenebrosos pero apasionantes. Katia Rocha. Buenas noches, 91 532 45 32. Lo primero, repítelo. Lo primero, 91 532 45 32. Tuvimos un pequeño problema técnico con el contestador, ya está solucionado. Nos pueden llamar a este 91 532 45 32 o bien a la dirección de correo postal Gran Vía 32, octava planta, 28013 de Madrid. Y como novedad, decir que tenemos los programas de Milenio 3 que ya se pueden escuchar en la red, en la página web www.ikerjimenez, todo junto con K y en minúscula.com, www.ikerjimenez.com. Aquí pueden escuchar los programas de Milenio 3 a través de internet, que nos lo han pedido y mucho. Y la semana que viene daremos los ganadores de estos libros que nos decían del 11 de septiembre, Más allá del 11 de septiembre. Y el misterio. Que paséis una muy feliz semana.